Muchas gracias, señor moderador. La verdad que mi ponencia versará sobre un tema que es especializado, muy especializado. Y yo no quisiera utilizar términos especializados de filosofía. He elegido el tema de la ilustración y no ha sido por casualidad, porque hay una tesis actual que dice que el impasse del Islam, porque todos estamos de acuerdo que en el Islam vive un impasse, es debido a un gran foso, y es que el Islam no ha atravesado la etapa de la ilustración atravesada por las tradiciones judaica y cristiana, y por tanto la crisis del Islam radica concretamente en esta distancia intelectual histórica, la que se refiere a la ilustración. Los que más repiten esto son los propios musulmanes, en tesis múltiples y que se han multiplicado aún más en los últimos años. No voy a hablar de ilustración, es un tema amplio, complejo, pero se puede destacar tres tendencias importantes o principales en la ilustración europea y su relación con el problema del Islam hoy. Como se sabe, hay tres movimientos de ilustración. Hay una ilustración religiosa que apareció en Alemania en el marco de este enorme proyecto iniciado por Kant y su filosofía de la religión, pasar al concepto de la religión como ética. Este proyecto, que todavía continúa en el pensamiento alemán y que es una traducción de las creencias de la religión y su ética en un lenguaje de la razón, según su libro famoso. También está la ilustración inglesa, que fue política por excelencia, y destacó en el proyecto de el paso del Estado religioso al Estado moderno, el Estado contractual, convertir el Estado en religión, según dice Hobbes, convertir los sentimientos religiosos como obediencia y el temor a Dios, convertirlo en el temor al Estado. Después tenemos la ilustración filosófica francesa, que se basó en la idea de buscar unas alternativas a la religión a nivel doctrinal y a nivel también de la gestión de la sociedad, o sea, el laicismo. Son observaciones muy breves, porque las grandes problemáticas planteadas por los intelectuales musulmanes a nivel de la reforma religiosa y política y también la reforma filosófica, porque o la reforma de la teología en el Islam. Esta tesis se basa en dos principios que voy a criticar. El primer principio es que la teología cristiana tiene la capacidad de autoproducir un movimiento de ilustración, tanto a nivel político como teológico. Y el segundo principio es que el movimiento de la ilustración en Europa fue el único movimiento de ilustración posible, porque la ilustración es europea
Y este proceso que ha atravesado la cultura europea es el único proceso posible. El primer principio, que es el más complejo, en la teología cristiana existe la posibilidad de que se haga una mudanza hacia la ilustración. El primero en abordar esta cuestión es Hegel en su idea sobre la subjetividad o la conciencia del subjetiva, que está relacionada con la tradición cristiana. Pasó la idea de Hegel a Heidegger y a otros sobre desacralizar el mundo. Y también la idea de la reencarnación o la capacidad del ser humano de que se reencarne o que Dios se reencarne en el ser humano, o que el ser humano puede sustituir a Dios o reemplazarlo, tal como lo expresó Nietzsche y Feuerbach. Poco importa, porque ya se ha dicho mucho sobre el tema. Esta idea que permitió la aparición de todas las ideas de la Ilustración, partiendo de la conciencia del yo. Y esta idea ha sido debatida en los últimos años profundamente y se puede señalar dos cosas. La primera es Alain de Libera, que es un especialista en la filosofía islámica y cristiana antigua, y escribió una obra ingente, lo que él llama la arqueología del sujeto, y siguió la idea de la modernidad y llegó a la conclusión de que la modernidad no es cierto que era un producto del cristianismo desde su propia teología, sino que se produce en el marco de una crisis interna del cristianismo. Esta crisis sobre la relación entre la esencia y el sujeto, y considero que todo el debate está entre los teológicos y Averroes, y que la idea del sujeto no apareció en Descartes, sino en el marco de una crisis, el paradigma. Es una forma para darle un contexto histórico a la filosofía. También hay una idea que apareció en un libro muy polémico hace 5 años por un filósofo americano, Mark Lilla, y el libro bajo el título El Dios que murió muerto. El Dios que nació muerto. Y la idea de la encarnación ha planteado un gran problema entre 3 tipos de teología cristiana. No fue solo un tipo de teología. Había una teología de primacía y también de emancipación, de encarnación, y la teología de la retirada o de renuncia, y que esta estructura compleja es la que
conformó la relación entre el ser humano y Dios según tendencias muy diferentes que caracterizaron el campo de la teología cristiana. Y esto es lo que se reflejó en el pensamiento político del medievo en tendencias diferentes. La integración del sistema del Estado monárquico o gestionar a través de la Iglesia y el Estado o esta nueva Jerusalén. Y no es cierto, como dice Lila, que las tres opciones, que cualquiera de las tres opciones fuera más coherente con las creencias de la teología. Las tres corrientes representaban líneas de confrontación que han evolucionado hacia las guerras religiosas. Lo que se puede vislumbrar de este debate teológico es que la idea no es una característica de la subjetividad, no es una idea. Es una idea que apareció gracias a esa crisis profunda. Y creo, por otra parte, que el concepto de una religión monoteísta, que es el denominador común entre Islam, judaísmo y cristianismo, tiene cuatro bases comunes que le habilitan para la ilustración moderna. Y estos conceptos no tienen que ver con el cristianismo o el judaísmo. Son comunes entre varias religiones. La primera base es la liberación existencialista del mundo, o desacralizar el mundo o la naturaleza, lo que consideraba Max Weber como algo privado o exclusivo para el cristianismo. No es cierto. También esto existía en el Islam. La segunda idea es el concepto de lo absoluto, que es la condición principal para la idea de la libertad, puesto que la existencia humana es cerrada, pues no se puede concebir la idea, así que lo absoluto es lo que libera la idea de la libertad. Incluso lo repite Kant. Y también el tercer principio, la capacidad del ser humano de evolucionar y mejorar. Esta idea está en las ideas monoteístas. Y la cuarta idea, o principio, es que el mandamiento o el ser humano está mandado y por tanto abre el tema de la responsabilidad. Las tres religiones acuerdan o están de acuerdo en esta estructura profunda teológica que permite una plataforma nueva para la ilustración. Segundo, la idea de que el movimiento de ilustración es únicamente europeo. Y este punto ha sido objeto de un debate profundo, especialmente por parte de Levi Strauss sobre ilustración clásica. Esta tesis, que no ha tenido mucho éxito porque apareció en las décadas de los 50 y 60, cuando había movimientos de separatismo por aquel entonces, emergió también el interés por esta cuestión, especialmente la filosofía judía. Los musulmanes no se han interesado mucho por este tema. Lo que significaba Strauss con
la ilustración medieval, perdón, y no clásica, medieval, empezando por Averroes y buscar esa relación entre la razón y la inspiración, entre Atenas y Orshalim o Jerusalén, entre la Sharia en su sentido ético y el Estado como espacio de vida en común, y entre la filosofía, que es un discurso elitista, y la religión como tema de manifestaciones colectivas. Sí, sí, llegamos al concepto contractual y la separación entre religión y el Estado. Esta tradición ha abortado un movimiento de ilustración contraria, porque para gestionar la cuestión política y religiosa y la relación de la filosofía con la religión, que hace preservar, que preserva la fe y la razón. En su crítica a la ilustración clásica, se basó en una operación triangular muy importante, ya que ha pasado a una teoría del poder y trasladó la filosofía ética de la utopía, que pasó a ser solo una gestión de intereses, y trasladar la filosofía de la naturaleza a una constitución, un establecimiento histórico de la razón. Strauss no quería volver a los tiempos anteriores a la modernidad, simplemente quería vislumbrar nuevas caras de la modernidad a través de redescubrir algunas posibilidades abortadas en la creencia islámica y sus afluencias judías, y también abordando las apuestas de modernización en el Islam, tal como figuran Taib Marwa, Taib Tizini, Hussein Marwa o al-Jabiri, etc. La pregunta esencial sobre este debate respecto al horizonte, la ilustración. ¿Debe el Islam pasar por el trauma de la ilustración con una comprensión de la religión y su lugar en el Estado, o continuar en el proceso de la ilustración medieval, que se detuvo muy pronto y no tuvo sus frutos? Lo que queremos decir es que los diferentes intentos a nivel islámico y cristiano se han dirigido en dos tendencias: buscar una referencia islámica con sus propias peculiaridades, o intentar vincular lo más brillante en el Islam con las afluencias modernas. En ambos casos se separa el texto de su contexto, y a veces puede ser por una comprensión equivocada. Todos estudios mencionados han demostrado que la separación entre esta época y la actualidad es una separación forzada, tanto si se trata de los conceptos como las grandes tendencias sociales. Así que reanudar la ilustración medieval no quiere decir constituir para un nuevo averroísmo, y esto partiendo de una visión hacia la ilustración europea, que a su vez es un legado revisable. Y muchas gracias por su atención.